Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense mentalmente porque traigo una noticia que, como bien indica el título, los va a dejar completamente atónitos. Agárrense fuerte porque la montaña rusa de las emociones está a punto de comenzar. Sí, señoras y señores, vamos a hablar, a desmenuzar, a analizar hasta la saciedad a Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja turca que incendió la pantalla, que robó suspiros, que conquistó corazones en todos los rincones del planeta con su química volcánica, su conexión palpable y su actuación magistral en la inolvidable Erkenci-Kuş, vuelve a ser el centro de atención. Y esta vez, amigos míos, las especulaciones, los rumores, las conjeturas, las teorías, están más intensas que nunca. La llama de la esperanza se ha reavivado, y con ella, la ilusión de millones de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Así que por favor pónganse súper cómodos, busquen su bebida favorita, un snack delicioso, porque esto se va a poner no solo interesante, sino absolutamente épico. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosísima noticia, que promete dar que hablar durante semanas, meses, quizás incluso años, quiero recordarles con mucho cariño a todos aquellos que son nuevos por aquí, que han descubierto mi canal recientemente, que se suscriban. No lo duden ni un segundo. Un clic no cuesta nada, pero significa muchísimo para mí. Y por supuesto activen la campanita de las notificaciones para no perderse absolutamente ni un solo vídeo. Subo contenido regularmente sobre el fascinante mundo del entretenimiento, series turcas que te engancharán desde el primer capítulo, chismes de celebridades que te dejarán con la boca abierta, análisis profundos de las tendencias más candentes y mucho, mucho más. Les aseguro que no se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, si ya me acompañan en esta aventura digital desde hace tiempo, muchísimas gracias de corazón por su apoyo constante, por sus comentarios llenos de cariño, por su feedback constructivo y por su lealtad inquebrantable. Significa el mundo entero para mí, de verdad. Ustedes son la razón por la que hago esto, y estoy inmensamente agradecida por tenerlos a mi lado. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos directo al grano, como dirían algunos. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres, dos rostros, dos talentos que se unieron para crear magia en la pantalla. Una pareja que para muchos trascendió la barrera de la ficción y se convirtió en algo mucho más real, mucho más profundo, mucho más significativo. Su interpretación en Erkenci-Kuş fue tan auténtica, tan natural, tan llena de chispa, de complicidad, de miradas que lo decían todo, que era prácticamente imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de las cámaras. La química entre Can David y Sanem era innegable, palpable, casi tangible. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, aunque siempre mantuvieron una postura discreta y evasiva al respecto, los rumores y las especulaciones siempre estuvieron presentes, alimentando la esperanza de los fans y generando un sinfín de teorías y debates online. ¿Recuerdan esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices que iluminaban sus rostros, esos abrazos que parecían durar un segundo más de lo estrictamente necesario, esos roces accidentales que encendían la imaginación? Uf. La química era innegable, una fuerza imparable que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Después del éxito arrollador, apoteósico o estratosférico de Erkenci-Kuş, cada uno siguió su propio camino, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales. Can Yaman, impulsado por su ambición y su talento, se aventuró a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos ambiciosos y, por supuesto, con una legión de fans aún más grande, que lo idolatraban y lo seguían a todas partes. Se convirtió en un ícono internacional, un símbolo de la masculinidad turca y un referente para miles de jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Demet Özdemir, por su parte, decidió quedarse en Turquía, consolidando su carrera en la televisión y el cine de su país, protagonizando otras exitosas series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ambos demostraron su talento y versatilidad como actores, interpretando una amplia gama de personajes y consolidándose como estrellas internacionales, reconocidas y admiradas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de sus apretadas agendas profesionales, el fantasma de Can y Demet juntos, la imagen de Can David y Sanem enamorados, nunca se fue del todo. Los fans seguían soñando con una reconciliación, con la esperanza de que el amor que habían visto en pantalla, esa conexión mágica y especial que había trascendido la ficción, hiciera realidad en la vida real. Mantenían viva la llama de la esperanza, analizando cada gesto, cada palabra,
cada interacción de los actores en las redes sociales, buscando pistas que pudieran indicar un posible acercamiento. Y ahora, señoras y señores, parece que esa esperanza, esa ilusión, podría estar más cerca que nunca de convertirse en realidad. ¿Qué es lo que ha encendido de nuevo las alarmas, lo que ha despertado la euforia de los fans y lo que ha generado un revuelo mediático a nivel global? Pues resulta que en las últimas semanas, como una bomba de relojería, han surgido varias pistas, varios indicios, varias señales que apuntan a un posible acercamiento, a una posible reconciliación, a un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Primero, como si fueran piezas de un rompecabezas que poco a poco va tomando forma, se han filtrado en las redes sociales unas fotos en las que supuestamente ambos se encontraban en el mismo lugar, aunque en momentos diferentes. Algunos dirán que es una simple coincidencia, que no hay nada que ver, que es una casualidad sin importancia. Pero la verdad, amigos míos, es que las coincidencias en el mundo del espectáculo, en el universo de las celebridades, suelen ser muy raras, muy poco probables. Y cuando se trata de Can y Demet, las coincidencias adquieren una dimensión mucho mayor, una carga simbólica que no se puede ignorar. Segundo, como si estuvieran tejiendo una red invisible, en las redes sociales los fans más observadores y perspicaces han notado que tanto Can como Demet han empezado a seguir a ciertas personas en común que al parecer, están trabajando en un nuevo proyecto juntos. ¿Podría ser que Can y Demet estén considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos, de unir sus talentos una vez más para crear un nuevo éxito? Si es así, sería una noticia increíble, un sueño hecho realidad para millones de personas en todo el mundo. Imaginen una nueva serie, una nueva película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, con una historia original y emocionante que explore nuevos territorios y que aproveche al máximo la química innegable entre ambos. Sería un bombazo, un fenómeno global que arrasaría con todo. Y tercero, y esto es lo más jugoso, lo más explosivo, lo que ha desatado la locura colectiva, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su fiabilidad y su acceso a fuentes cercanas a los actores, han publicado que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. Supuestamente la cena fue muy discreta, en un lugar apartado y poco concurrido, pero un testigo anónimo, un alma caritativa que sintió la necesidad de compartir esta información con el mundo, logró tomar una foto borrosa, de baja calidad, pero que, según los fans más acérrimos, los detectives más experimentados de las redes sociales, confirma que efectivamente se trataba de ellos. La foto, aunque pixelada y poco clara, muestra dos figuras sentadas a una mesa, con rasgos que recuerdan a Can y Demet, conversando animadamente y compartiendo una comida. La imagen se ha viralizado rápidamente, generando miles de comentarios, reacciones y debates online. Ahora bien, quiero ser cautelosa con esta información, quiero mantener la calma y evitar sacar conclusiones precipitadas. Todavía no hay nada confirmado oficialmente por ninguna de las partes, y todos estos rumores, todas estas especulaciones podrían ser simplemente eso, rumores, especulaciones sin fundamento. Pero la verdad es que la suma de todas estas pistas, la coincidencia de todos estos indicios es bastante intrigante, ¿no creen? Demasiadas señales apuntan en la misma dirección, demasiados elementos sugieren que algo está sucediendo entre Can y Demet. Además, hay que tener en cuenta un factor muy importante, un elemento clave que podría explicar este posible acercamiento: el tiempo. Han pasado varios años desde que Can y Demet trabajaron juntos en Erkenci-Kuş. Ambos han madurado, han crecido profesionalmente y seguramente también personalmente. Han aprendido de sus errores, han superado sus miedos y han evolucionado como personas. Quizás el tiempo ha curado viejas heridas, si es que las hubo, y ahora están en un punto en sus vidas en el que están abiertos a la posibilidad de retomar una relación, ya sea laboral o personal. Han dejado atrás el pasado y están mirando hacia el futuro con optimismo y esperanza. También es importante recordar que ambos son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida privada. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales, y prefieren mantener un perfil bajo en ese sentido. Valoran su intimidad y no les gusta exponer su vida personal a los ojos del público. Por lo tanto, es muy probable que incluso si hay algo sucediendo entre ellos, no lo hagan público hasta que estén completamente seguros de lo que quieren, hasta que estén listos para compartir su felicidad con el mundo. Prefieren mantener la discreción y la cautela, evitando generar falsas expectativas y protegiendo su intimidad. Pero, ¿qué podría significar un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué implicaciones tendría una reconciliación entre los dos actores más queridos de Turquía?
En primer lugar, sería un bombazo mediático a nivel mundial, una noticia que acapararía los titulares de todos los periódicos y revistas, que inundaría las redes sociales y que generaría un revuelo sin precedentes. Los fans de Erkénthicus están distribuidos por todo el planeta, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y África, y un reencuentro entre sus protagonistas generaría una expectación enorme, un entusiasmo desbordante. En segundo lugar, abriría la puerta a nuevos proyectos juntos, a nuevas oportunidades para demostrar su talento y su química en la pantalla. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet, con una historia original y emocionante que explore nuevos territorios y que aproveche al máximo su conexión especial. Sería un éxito asegurado, un fenómeno global que batiría todos los récords. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, les daría a los fans la oportunidad de ver si la magia que existía entre ellos en Erkénthicus, esa chispa que encendió la pantalla y robó suspiros, sigue viva. Sería la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que los sueños pueden hacerse realidad. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que simplemente sean amigos, de que su relación sea puramente platónica. Es muy común que los actores que trabajan juntos durante mucho tiempo desarrollen una amistad sólida, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Es posible que Khan y Demet simplemente estén retomando el contacto después de un tiempo separados, que estén recordando viejos tiempos y compartiendo experiencias. Pero, seamos sinceros, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo, enamorados y felices? ¿Quién no sueña con una historia de amor de cuento de hadas, con un final feliz que confirme que el amor verdadero existe? Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo cierto es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y sobre todo, la química innegable que demostraron en Erkénthicus, los han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Y aunque su futuro sea incierto, aunque su destino esté aún por escribir, una cosa es segura, siempre habrá un lugar en nuestros corazones para ellos dos, un espacio reservado para sus sueños, sus esperanzas y su magia. Así que, señoras y señores, esa es la bomba que quería compartir con ustedes hoy. Una noticia impactante que, como dice el título, los ha dejado sin palabras, los ha puesto a soñar y los ha llenado de esperanza. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están retomando su relación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkénthicus? ¿Qué les gustaría que sucediera entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y que viva el amor.